Hay una ilusión peligrosa, hay un engaño mortal, hay una mentira devastadora que ha penetrado en la mente de millones de personas que se llaman cristianas, que se identifican como católicas, que asisten a la iglesia ocasionalmente, que fueron bautizadas en su infancia, que tienen alguna conexión con la fe, que conocen algo de doctrina, que practican algunas devociones, que rezan algunas oraciones, y que por todo esto asumen, que por todo esto creen, que por todo esto están convencidas de que irán al cielo, de que su salvación está garantizada, de que están en el camino correcto, de que Dios está satisfecho con ellas, de que no tienen de qué preocuparse, de que todo estará bien al final, de que la misericordia de Dios cubrirá todo, de que el amor de Dios excusará todo, de que la gracia de Dios compensará todo, sin importar cómo vivan, sin importar qué elecciones hagan, sin importar si realmente se convierten, si realmente se arrepienten, si realmente cambian, si realmente toman en serio su fe, si realmente viven como discípulos de Cristo, si realmente obedecen los mandamientos, si realmente practican las virtudes, si realmente luchan contra el pecado, si realmente buscan la santidad. Esta ilusión es una de las armas más efectivas de Satanás, es una de las trampas más mortales del enemigo, es una de las mentiras más destructivas que se pueden creer, porque adormece la conciencia, porque elimina la urgencia, porque quita la motivación para cambiar, porque permite que las personas continúen en pecado, que continúen en mediocridad, que continúen en tibieza, que continúen en hipocresía, que continúen en doble vida, que continúen en compromiso con el mundo, mientras se sienten seguras, mientras se sienten tranquilas, mientras se sienten confiadas de que al final todo estará bien, de que Dios las aceptará, de que el cielo las recibirá, de que la salvación es suya, sin darse cuenta de que están caminando hacia el abismo, de que están corriendo hacia la perdición, de que están en peligro mortal, de condenación eterna. El Padre Pío, ese santo extraordinario, que tenía el don de leer las almas, que podía ver el estado espiritual de las personas, que conocía sus pecados antes de que los confesaran, que discernía sus intenciones, que veía su futuro eterno, que sabía quiénes estaban en camino al cielo y quiénes estaban en camino al infierno. Advertía constantemente, advertía severamente, advertía con lágrimas en los ojos, advertía con voz temblorosa de dolor, advertía con urgencia desesperada sobre esta ilusión mortal, sobre este engaño devastador, sobre esta mentira que está llevando a millones de almas a la perdición eterna. Decía: no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. Estas son palabras de Cristo mismo. Estas son palabras del Evangelio. Estas son palabras que deberían aterrorizar a todo cristiano tibio, a todo católico mediocre, a todo creyente que vive en compromiso, que vive en pecado, que vive en hipocresía, pensando que su salvación está garantizada, pensando que su identificación externa con el cristianismo es suficiente, pensando que sus prácticas religiosas superficiales lo salvarán. Sin conversión real, sin arrepentimiento genuino, sin transformación verdadera, sin santidad auténtica, sin obediencia seria a los mandamientos de Dios. El Padre Pío identificaba específicamente, identificaba claramente, identificaba sin ambigüedad 4 tipos de cristianos que no irán al cielo, 4 categorías de personas que se llaman católicas,
pero que están en peligro mortal de condenación eterna. 4 grupos que se engañan a sí mismos pensando que están bien con Dios, cuando en realidad están en rebelión contra Él, cuando en realidad están rechazando su gracia, cuando en realidad están eligiendo el pecado sobre la santidad, cuando en realidad están caminando por el camino ancho que lleva a la destrucción, en lugar del camino estrecho que lleva a la vida. Y el Padre Pío no identificaba a estos tipos para condenar, no los identificaba para desanimar, no los identificaba para crear desesperación, sino para advertir, para despertar, para llamar a conversión, para dar oportunidad de cambio, para ofrecer esperanza de transformación, para mostrar el peligro antes de que sea demasiado tarde, para gritar la alarma mientras todavía hay tiempo, para llamar al arrepentimiento mientras la puerta de la misericordia todavía está abierta, mientras la gracia todavía está disponible, mientras la conversión todavía es posible, mientras la salvación todavía puede ser alcanzada, porque la verdad, aunque sea dura, aunque sea incómoda, aunque sea aterradora, es misericordiosa, es amorosa, es necesaria, porque solo la verdad puede liberarte. Solo la verdad puede salvarte. Solo la verdad puede mostrarte dónde estás realmente. Puede mostrarte el peligro en que te encuentras. Puede mostrarte la necesidad urgente de cambio. Puede mostrarte el camino de regreso a Dios. Puede mostrarte cómo escapar de la condenación, cómo alcanzar la salvación, cómo entrar en el cielo, cómo vivir eternamente con Dios, en lugar de eternamente separado de Él, en el infierno. Entonces, ¿cuáles son estos 4 tipos de cristianos que el Padre Pío advertía que no irán al cielo? ¿Cuáles son estas categorías de personas que se engañan a sí mismas? ¿Cuáles son estos grupos que están en peligro mortal? ¿Cuáles son estas descripciones que deberían hacerte examinar tu propia vida, tu propia fe, tu propia práctica, tu propia relación con Dios, para ver si te identificas con alguna de ellas, para ver si estás en peligro, para ver si necesitas conversión urgente, para ver si necesitas cambio radical, para ver si necesitas arrepentimiento profundo, para ver si necesitas transformación completa, antes de que sea demasiado tarde, antes de que la muerte llegue, antes de que el juicio ocurra, antes de que tu destino eterno sea sellado, antes de que ya no haya oportunidad de cambio, ya no haya posibilidad de arrepentimiento, ya no haya acceso a la misericordia. Antes de revelar estos 4 tipos, debemos entender algo fundamental sobre la salvación, sobre el cielo, sobre lo que se requiere para entrar en la presencia de Dios eternamente. El Padre Pío enseñaba que la salvación no es automática, no es garantizada simplemente por ser bautizado, no es asegurada simplemente por llamarte cristiano, no es obtenida simplemente por asistir a misa ocasionalmente, no es ganada simplemente por rezar algunas oraciones, no es merecida simplemente por hacer algunas buenas horas, no es alcanzada simplemente por tener algún conocimiento de doctrina, no es lograda simplemente por pertenecer a la iglesia externamente. La salvación requiere conversión real, requiere arrepentimiento genuino, requiere fe viva, requiere amor auténtico, requiere obediencia seria, requiere transformación verdadera, requiere santidad creciente, requiere lucha constante contra el pecado, requiere perseverancia hasta el final, requiere morir en estado de gracia, requiere estar en amistad con Dios en el momento de tu muerte, requiere tener tu alma limpia, tu conciencia pura, tu corazón orientado hacia Dios, tu vida conformada a Cristo, tu voluntad alineada con la voluntad divina. Enseñaba que el cielo es lugar de santidad perfecta, es lugar donde no puede entrar nada impuro, es lugar donde no puede habitar nada manchado por el pecado, es lugar donde solo los santos
pueden estar, donde solo aquellos que han sido purificados completamente pueden entrar, donde solo aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas pueden permanecer, donde solo aquellos que han elegido a Dios definitivamente pueden vivir eternamente. Y enseñaba que si mueres en pecado mortal, si mueres sin arrepentimiento, si mueres en rebelión contra Dios, si mueres rechazando su gracia, si mueres eligiendo el pecado sobre Él, entonces no puedes entrar en el cielo, entonces no puedes estar en la presencia de Dios, entonces tu destino es el infierno, es la separación eterna de Dios, es el tormento eterno, es la pérdida de todo lo bueno, de todo lo bello, de todo lo verdadero, de todo lo que da sentido, de todo lo que da alegría, de todo lo que da vida, para siempre, sin fin, sin esperanza, sin posibilidad de cambio, sin segunda oportunidad, sin escape, sin alivio, sin misericordia, porque el tiempo de la misericordia habrá terminado, porque el tiempo de la conversión habrá pasado, porque el tiempo de las decisiones habrá acabado, porque tu elección final habrá sido hecha, porque tu destino eterno habrá sido sellado. Esta es la verdad que el Padre Pío predicaba constantemente. Esta es la realidad que él veía claramente. Esta es la advertencia que él daba urgentemente, no para aterrorizar, sino para salvar, no para condenar, sino para convertir, no para desanimar, sino para despertar, no para crear desesperación, sino para crear urgencia santa, para crear conciencia seria, para crear compromiso real, para crear conversión genuina, para crear transformación verdadera, que lleve a la salvación, que lleve al cielo, que lleve a la vida eterna con Dios. Entonces, con esta comprensión de lo que se requiere para la salvación, con esta conciencia de la seriedad del juicio, con esta disposición a escuchar la verdad, aunque sea dura, con esta apertura a examinar tu propia vida, honestamente, con esta voluntad de cambiar si es necesario, de arrepentirte si es necesario, de convertirte si es necesario. Revelemos los 4 tipos de cristianos que el Padre Pío advertía que no irán al cielo. El primer tipo de cristianos que no irán al cielo, según el Padre Pío, son los cristianos tibios, los católicos mediocres, los creyentes que viven en compromiso constante, que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo, que practican su fe superficialmente, que cumplen con lo mínimo, que asisten a misa solo cuando es conveniente, que rezan solo cuando tienen problemas, que obedecen los mandamientos solo cuando no les cuesta, que evitan el pecado solo cuando es fácil, que sirven a Dios solo cuando no interfiere con sus planes, que aman a Cristo solo cuando no requiere sacrificio, que siguen el Evangelio solo cuando no contradice sus deseos, que son cristianos de nombre, pero mundanos de corazón, que son católicos de etiqueta pero paganos de práctica, que son creyentes de palabra, pero incrédulos de obra. Estos son los tibios de los que Cristo habló en el Apocalipsis. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas son palabras terribles. Estas son palabras que deberían hacer temblar a todo cristiano mediocre. Estas son palabras que revelan que la tibieza es más peligrosa que la incredulidad abierta, que la mediocridad es más mortal que la rebelión evidente, que el compromiso es más destructivo que el rechazo claro, porque el tibio se engaña a sí mismo, porque el mediocre piensa que está bien, porque el que vive en compromiso cree que su salvación está asegurada, mientras que el incrédulo, al menos, sabe dónde está, al menos tiene oportunidad de conversión clara,
al menos puede ser confrontado directamente. El Padre Pío era severamente duro con los tibios. Era implacablemente firme con los mediocres. Era categóricamente claro con los que vivían en compromiso. En el confesionario, frecuentemente los confrontaba directamente, frecuentemente les decía verdades duras. Frecuentemente les negaba la absolución hasta que mostraran signos de conversión real, hasta que demostraran arrepentimiento genuino, hasta que se comprometieran a cambio serio, hasta que dejaran su tibieza, hasta que abandonaran su mediocridad, hasta que renunciaran a su compromiso, hasta que eligieran definitivamente a Dios sobre el mundo, a Cristo sobre el pecado, a la santidad sobre la comodidad, al cielo sobre los placeres temporales. Decía, no puedes servir a dos señores. No puedes amar a Dios y al mundo. No puedes seguir a Cristo y al diablo. No puedes caminar hacia el cielo y hacia el infierno al mismo tiempo. Debes elegir, debes decidir, debes comprometerte. O eres de Cristo completamente, o no eres de Cristo en absoluto. No hay término medio, no hay zona gris, no hay compromiso posible. Cristo lo quiere todo, o no quiere nada. Dios exige tu corazón completo, o rechaza tu ofrenda parcial. El cielo es para los santos, no para los tibios. El reino de Dios es para los que lo buscan con todo su corazón, no para los que lo buscan casualmente, ocasionalmente, superficialmente. Y el Padre Pío identificaba señales específicas de tibieza, identificaba características claras de mediocridad, identificaba síntomas evidentes de compromiso que indican que estás en este primer grupo peligroso, que estás en peligro mortal de condenación, que necesitas conversión urgente, que necesitas cambio radical, que necesitas arrepentimiento profundo, antes de que sea demasiado tarde. Las señales de tibieza incluyen asistir a misa solo los domingos y solo cuando es conveniente, faltar frecuentemente por razones triviales, por pereza, por preferir dormir, por preferir otras actividades, sin sentido de obligación seria, sin conciencia de pecado grave, cuando fallas. Incluyen rezar solo ocasionalmente, solo cuando tienes problemas, solo cuando necesitas algo, sin vida de oración diaria, sin tiempo dedicado regularmente a estar con Dios, sin relación personal profunda con Cristo, sin conversación constante con Él, sin búsqueda genuina de su voluntad, sin deseo real de conocerlo, de amarlo, de servirlo. Incluyen en confesarte solo una vez al año, o menos, acercarte al sacramento solo por obligación, no por deseo de purificación, no por hambre de gracia, no por dolor genuino por tus pecados, confesando superficialmente, ocultando pecados graves, no teniendo propósito firme de enmienda, saliendo del confesionario y volviendo inmediatamente a los mismos pecados, sin lucha real, sin esfuerzo serio, sin cambio genuino. Incluyen vivir en pecado habitual, cometiendo los mismos pecados repetidamente, sin lucha seria contra ellos, sin esfuerzo real por cambiar, racionalizando, excusando, minimizando, pensando que no son tan graves, pensando que Dios entiende, pensando que la misericordia cubrirá todo, sin arrepentimiento real, sin conversión genuina, sin transformación verdadera. Incluyen consumir entretenimiento inmoral regularmente, ver películas y programas con contenido sexual explícito, con violencia extrema, con valores anticristianos, escuchar música degradante, navegar en Internet sin límites, exponerte a contenido que contamina tu mente, que corrompe tu corazón, que debilita tu fe, que normaliza el pecado, que te hace insensible al mal, que te aleja de Dios gradualmente, sutilmente, pero efectivamente. Incluyen vivir para el mundo, para el éxito material, para el placer, para la comodidad,
para la aprobación social, para el entretenimiento, para la acumulación de cosas, para la satisfacción de deseos, sin vivir para Dios, sin buscar su reino primero, sin hacer su voluntad, tu prioridad, sin ordenar tu vida según sus mandamientos, sin orientar tus decisiones según sus valores, sin sacrificar lo que Él pide, sin renunciar a lo que Él exige, sin tomar tu cruz, sin seguirlo radicalmente, sin vivir como discípulo auténtico, como cristiano verdadero, como católico comprometido, incluyen a no dar testimonio de tu fe, ocultar que eres cristiano cuando es inconveniente, cuando puede costarte socialmente, cuando puede afectar tu reputación, cuando puede crear conflicto, no defender la verdad cuando es atacada, no corregir el error cuando es promovido no evangelizar, no compartir tu fe, no invitar a otros a Cristo, no ser luz en la oscuridad, no ser sal que da sabor, no ser levadurao que transforma, sino ser cristiano secreto, católico invisible, creyente que no se distingue del mundo, que no hace diferencia, que no impacta, que no transforma, que no glorifica a Dios, que no cumple su misión, que no vive su vocación, que no es lo que fue llamado a ser, que no hace lo que fue llamado a hacer. Si te identificas con estas señales, si reconoces estas características en tu vida, si ves estos síntomas en tu práctica de fe, entonces estás en el primer grupo peligroso. Entonces eres cristiano tibio. Entonces estás en peligro mortal de condenación. Entonces necesitas conversión urgente. Entonces necesitas arrepentirte radicalmente. Entonces necesitas cambiar completamente. Entonces necesitas elegir definitivamente a Dios sobre el mundo, a Cristo sobre el pecado, a la santidad sobre la mediocridad, al cielo sobre los placeres temporales, antes de que sea demasiado tarde, antes de que la muerte llegue, antes de que el juicio ocurra, antes de que escuches las palabras terribles. Nunca te conocí. Apartauchi, Jimmy. El segundo tipo de cristianos que no irán al cielo, según el Padre Pío, son los cristianos hipócritas. Los católicos de doble vida, los creyentes que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder, que practican religión externamente, pero viven en pecado internamente, que van a misa los domingos, pero viven inmoralmente durante la semana, que rezan en público, pero blasfaman en privado, que se presentan como devotos, pero son corruptos, que hablan de Dios pero sirven al diablo, que profesan fe, pero practican maldad, que tienen forma de religión, pero carecen de conversión real, de transformación genuina, de santidad auténtica, de integridad verdadera, de coherencia entre lo que profesan y lo que practican, entre lo que dicen y lo que hacen, entre su imagen pública y su realidad privada, entre su identidad religiosa y su vida moral. Estos son los fariseos modernos. Estos son los que Cristo condenó más severamente. Estos son los que recibieron las palabras más duras del Evangelio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros blanqueados, que, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos, y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Estas palabras deberían aterrorizar a todo cristiano que vive doble vida, a todo católico que es una persona en la iglesia y otra persona fuera de ella, a todo creyente que usa la religión como máscara, como fachada, como apariencia respetable, que oculta corrupción interior, que oculta pecado habitual, que oculta vida inmoral, que oculta corazón no convertido, que oculta alma no transformada, que oculta realidad espiritual,
que es opuesta a la imagen religiosa que proyecta. El Padre Pío tenía don especial para detectar hipocresía. Tenía capacidad sobrenatural para ver a través de las máscaras, para penetrar las fachadas, para discernir la realidad interior detrás de la apariencia exterior, para conocer el estado real del alma detrás de la práctica religiosa superficial. En el confesionario, frecuentemente confrontaba a los hipócritas directamente. Frecuentemente les revelaba pecados que estaban ocultando. Frecuentemente les mostraba la contradicción entre su vida pública y su vida privada. Frecuentemente les negaba la absolución hasta que confesaran completamente, hasta que se arrepintieran genuinamente, hasta que se comprometieran a vivir con integridad, a abandonar la doble vida, a ser auténticos, a ser coherentes, a ser lo que profesan ser, a vivir lo que dicen creer, a practicar lo que predican, a ser cristianos verdaderos, y no solo de nombre, católicos auténticos, y no solo de apariencia, creyentes genuinos, y no solo de fachada. Decían: Dios no se deja engañar. Dios ve tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Dios sabe tus acciones secretas. Dios discierne tus motivaciones ocultas. No puedes engañar a Dios con apariencias religiosas, con prácticas externas, con devociones superficiales, con palabras piadosas que no corresponden a tu vida real, a tus elecciones reales, a tu corazón real. Dios exige verdad en lo íntimo, exige integridad, exige coherencia, exige que seas por dentro lo que aparentas ser por fuera, que vivas en privado como te presentas en público, que tu realidad corresponda a tu imagen, que tu práctica corresponda a tu profesión, que tu vida corresponda a tu fe. Y el Padre Pío identificaba formas específicas de hipocresía cristiana. Identificaba manifestaciones concretas de doble vida. Identificaba ejemplos claros de incoherencia que indican que estás en este segundo grupo peligroso, que estás viviendo en engaño, que estás practicando religión falsa, que estás en peligro mortal de condenación, porque Cristo rechaza a los hipócritas más severamente que a cualquier otro grupo. Porque la hipocresía es insulto directo a Dios, es burla de lo sagrado, es profanación de lo santo, es uso de la religión para propósitos egoístas, para apariencia respetable, para beneficio social, para tranquilizar la conciencia, sin conversión real, sin transformación genuina, sin entrega verdadera, sin amor auténtico a Dios. Las formas de hipocresía cristiana incluyen ir a misa los domingos, pero vivir en fornicación durante la semana, presentarte como católico devoto, pero estar en relación sexual fuera del matrimonio, comulgar en estado de pecado mortal, recibir a Cristo sacramentalmente mientras lo rechazas moralmente, profanando el sacramento, insultando a Dios, acumulando condenación sobre ti mismo, como advierte San Pablo: el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Incluyen rezar el rosario, pero consumir pornografía, tener devoción a María, pero vivir en lujuria, honrar a la Madre de la Pureza con tus labios, pero deshonrarla con tus acciones, invocar su intercesión, pero rechazar su ejemplo, pedirle que ore por ti, pero no estar dispuesto a vivir como ella vivió, en pureza, en castidad, en santidad, en obediencia total a Dios. Incluye en participar en ministerios de la Iglesia, pero vivir en pecados graves, ser ministro extraordinario de la Eucaristía, pero estar en adulterio, ser catequista, pero no practicar lo que enseñas, ser líder de grupo de oración, pero vivir en avaricia, o en orgullo, o en ira habitual, usar tu posición en la Iglesia para apariencia de santidad, para reputación de piedad,
para reconocimiento social, mientras tu vida privada contradice completamente tu imagen pública, mientras tu realidad moral es opuesta a tu función ministerial. Incluyen hablar de Dios constantemente, pero no obedecerlo realmente, citar las Escrituras pero no vivirlas, predicar a otros, pero no practicar tú mismo, corregir los pecados de otros, pero excusar los tuyos, juzgar a otros severamente, pero ser indulgente contigo mismo, tener estándares altos para los demás, pero estándares bajos para ti, exigir santidad de otros, pero vivir en mediocridad tú mismo, ser como los fariseos que atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren moverlas, ni con un dedo incluyen, ansergué, eneroso, públicamente, pero avaro, privadamente, dar limosna cuando otros ven, pero ser tacaño cuando nadie ve, hacer obras de caridad para reconocimiento, pero no por amor genuino, ayudar a otros para apariencia de santidad, pero no por compasión real, servir en la iglesia para posición, para influencia, para reputación, pero no por deseo genuino de servir a Dios, de glorificarlo, de cumplir su voluntad, de amar a otros como Cristo los amó. Incluyen a defender la doctrina católica públicamente, pero violarla privadamente, hablar contra el aborto, pero usar anticonceptivos, defender el matrimonio, pero ser infiel, promover la castidad, pero consumir pornografía, predicar la verdad, pero vivir en mentira, tener ortodoxia en palabras, pero herejía en acciones, ser católico de doctrina, pero pagano de práctica, conocer la verdad, pero no vivirla, profesar la fe, pero no practicarla, tener conocimiento correcto, pero vida incorrecta, tener teología ortodoxa, pero moralidad corrupta. Incluyen usar la religión para beneficio personal, para negocios, para contactos, para reputación, para apariencia respetable, para tranquilizar la conciencia, para sentirte bien contigo mismo, para justificar, para excusarte, para cubrir tu pecado con barniz de religiosidad, para engañar a otros, para engañarte a ti mismo, para manipular a Dios, pensando que tus prácticas religiosas externas compensan tu vida inmoral, pensando que tus devociones superficiales cubren tus pecados graves, pensando que Dios aceptará tu adoración externa, mientras tu corazón está lejos de Él, mientras tu vida contradice tu profesión, mientras tu realidad niega tu imagen. Si te identificas con estas formas de hipocresía, si reconoces esta doble vida en tu práctica, si ves esta incoherencia entre lo que profesas y lo que practicas, entonces estás en el segundo grupo peligroso. Entonces, ¿eres cristiano hipócrita? Entonces, estás en peligro mortal de condenación. Entonces, necesitas conversión urgente. Entonces necesitas arrepentimiento profundo. Entonces, necesitas abandonar la máscara. Entonces, necesitas vivir con integridad. Entonces necesitas ser auténtico. Entonces necesitas que tu vida privada corresponda a tu imagen pública. Entonces, necesitas que tu práctica corresponda a tu profesión. Entonces, necesitas ser verdaderamente lo que aparentas ser, vivir realmente lo que dices creer, practicar genuinamente lo que predicas. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que escuches las palabras terribles de Cristo, nunca te conocí. Apartauchi de mi obrador de iniquidad. El tercer tipo de cristianos que no irán al cielo según el Padre Pío son los cristianos que viven en pecado mortal, habitual, sin arrepentimiento. Los católicos que cometen pecados graves repetidamente. Los creyentes que han hecho paz con el pecado, que han normalizado
la inmoralidad, que han racionalizado la desobediencia, que han justificado la transgresión, que continúan en pecado mortal mes tras mes, año tras año, sin confesión, sin arrepentimiento, sin propósito de enmienda, sin intención de cambiar, sin lucha seria, sin esfuerzo real, sin conversión genuina, pensando que pueden continuar así, indefinidamente, pensando que pueden arrepentirse más tarde, pensando que tendrán tiempo antes de morir, pensando que la misericordia de Dios cubrirá todo automáticamente, sin darse cuenta de que cada día, en pecado mortal, es día en peligro de condenación eterna. Es día en que si la muerte llegara, si el juicio ocurriera, irían directamente al infierno, sin purgatorio, sin segunda oportunidad, sin posibilidad de arrepentimiento, porque el tiempo de la misericordia habría terminado, porque el tiempo de la conversión habría pasado, porque su elección final habría sido hecha, porque murieron en pecado mortal, porque murieron en rebelión contra Dios, porque murieron rechazando su gracia, porque murieron eligiendo el pecado sobre él. El Padre Pío era absolutamente claro, era severamente firme, era categóricamente explícito sobre esta verdad así: mueres en pecado mortal. Vas al infierno, no hay excepciones, no hay excusas, no hay racionalizaciones que funcionen, no hay apelaciones, no hay segundas oportunidades, no hay misericordia que pueda salvarte si rechazaste esa misericordia durante tu vida, si no te arrepentiste cuando tuviste oportunidad, si no te confesaste cuando pudiste, si no cambiaste cuando todavía había tiempo. Enseñaba que el pecado mortal es llamado mortal porque mata el alma, porque destruye la gracia santificante, porque rompe tu relación con Dios, porque te separa de Él, porque te pone en estado de enemistad con Él, porque te hace hijo del diablo en lugar de hijo de Dios, porque te pone en camino al infierno en lugar de camino al cielo, porque si mueres en ese estado, tu destino eterno es la condenación, es la separación eterna de Dios, es el tormento eterno, es la pérdida de todo lo bueno, para siempre, sin fin, sin esperanza, sin escape. Y enseñaba que hay pecados específicos que son mortales, que son graves, que destruyen tu alma, que te ponen en peligro mortal de condenación. Si los cometes y no te arrepientes, si no te confiesas, si no cambias, si continúas en ellos habitualmente, si los normalizas, si los racionalizas, si los justificas, si haces paz con ellos, si vives en ellos sin remordimiento, sin lucha, sin deseo real de cambio, sin conversión genuina. El Padre Pío identificaba pecados mortales específicos que muchos cristianos modernos cometen habitualmente, que muchos católicos contemporáneos han normalizado, que muchos creyentes actuales han racionalizado, pensando que no son tan graves, pensando que Dios entiende, pensando que los tiempos han cambiado, pensando que la Iglesia está anticuada, pensando que pueden desobedecer los mandamientos sin consecuencias, sin peligro, sin riesgo de condenación, cuando en realidad están en peligro mortal, cuando en realidad están caminando hacia el infierno, cuando en realidad están eligiendo la condenación eterna sobre la salvación eterna. Están eligiendo el pecado sobre Dios. Están eligiendo la destrucción sobre la vida. Los pecados mortales habituales que el Padre Pío identificaba incluyen fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, cohabitación, vivir juntos sin estar casados, actividad sexual premarital, que la cultura moderna ha normalizado completamente, que la sociedad contemporánea considera perfectamente aceptable, que incluso muchos católicos practican sin remordimiento, sin pensar que es pecado grave, sin darse cuenta de que es pecado mortal, de que destruye el alma, de que si mueres en ese estado, sin arrepentimiento,
vas al infierno, sin excepciones, sin excusas, sin importar cuánto amor sientas, sin importar cuán comprometida esté la relación, sin importar si planean casarse eventualmente, porque Dios ha establecido que la sexualidad es solo para el matrimonio, que fuera del matrimonio es pecado grave, es violación del plan divino, es profanación de algo sagrado, es desobediencia seria que tiene consecuencias eternas, incluyen adulterio, infidelidad matrimonial, relaciones extramaritales, que destruyen familias, que traicionan votos sagrados, que violan el sacramento del matrimonio, que son pecado gravísimo, que ponen en peligro mortal de condenación, que requieren arrepentimiento profundo, confesión específica, ruptura total de la relación adúltera, reconciliación con el cónyuge, si es posible, compromiso serio de fidelidad, de nunca volver a cometer este pecado, de proteger el matrimonio, de honrar los votos, de ser fiel hasta la muerte. Incluyen en pornografía, consumo habitual de imágenes sexuales, de videos pornográficos, que millones de católicos practican regularmente, que muchos consideran pecado menor o ni siquiera pecado, que racionalizan, que justifican, que minimizan, sin darse cuenta de que es pecado mortal, de que destruye el alma, de que crea adicción severa, de que pervierte la sexualidad, de que destruye la capacidad de amar, de que abre puertas demoníacas, de que si mueres sin arrepentirte, sin confesarte, sin cambiar, vas al infierno, porque es adulterio del corazón, porque es lujuria grave, porque es uso de personas como objetos, porque es participación en industria que esclaviza, que abusa, que destruye, porque es pecado contra tu propio cuerpo, contra el templo del Espíritu Santo, contra tu dignidad, contra el plan de Dios para la sexualidad. Incluyen en masturbación habitual, que muchos consideran normal, que muchos piensan que no es pecado, que muchos racionalizan como necesidad biológica, como alivio de tensión, como comportamiento inofensivo, sin darse cuenta de que es pecado mortal según la enseñanza constante de la Iglesia, de que pervierte el propósito de la sexualidad, de que fomenta la lujuria, de que crea adicción, de que te esclaviza, de que te degrada, de que si mueres en este pecado sin arrepentimiento, vas al infierno, porque es uso desordenado de la sexualidad, porque es búsqueda de placer egoísta, porque es rechazo del plan de Dios, porque es pecado contra la castidad, que todos están llamados a vivir según su estado de vida. Incluyen en uso de anticonceptivos, planificación familiar, artificial, esterilización, que la mayoría de católicos modernos practican, que muchos consideran decisión personal, que muchos piensan que la Iglesia está equivocada en condenar, que muchos racionalizan como responsabilidad, como prudencia, como necesidad económica, sin darse cuenta de que es pecado mortal, de que viola el plan de Dios para el matrimonio, de que separa artificialmente los aspectos unitivo y procreativo de la sexualidad, de que cierra la vida, de que rechaza el don de los hijos, de que trata la fertilidad como enfermedad en lugar de como bendición, de que pone tu voluntad sobre la voluntad de Dios, de que dice no a Dios en área fundamental de la vida, de que si mueres sin arrepentirte, sin confesarte, sin cambiar, estás en peligro de condenación. Incluyen aborto, participación en aborto, procurar aborto, pagar por aborto, aconsejar aborto, apoyar aborto, que es asesinato, que es pecado gravísimo, que resulta en excomunión automática, que pone en peligro mortal de condenación, que requiere arrepentimiento profundo, confesión con obispo o con sacerdote, que tenga facultades especiales, sanación profunda del trauma, del daño espiritual, de las heridas,
que este pecado causa, perdón de Dios que está disponible, pero que requiere conversión genuina, arrepentimiento sincero, reconocimiento de la gravedad del pecado, dolor profundo por haber destruido vida inocente, por haber violado el mandamiento más fundamental, no matarás. Incluyen embriaguez habitual, alcoholismo, drogadicción, que destruyen el cuerpo, que esclavizan la voluntad, que dañan a la familia, que son pecado mortal cuando son habituales, cuando son deliberados, cuando destruyen tu capacidad de cumplir tus responsabilidades, de cuidar a tu familia, de vivir como hijo de Dios, de ser templo del Espíritu Santo, de glorificar a Dios con tu cuerpo, de vivir en sobriedad, en autocontrol, en libertad verdadera, en lugar de en esclavitud, a sustancias, a adicciones, a vicios que te degradan, que te destruyen, que te llevan a la perdición. Incluyen avaricia grave, robo, fraude, corrupción, explotación de otros, acumulación egoísta, mientras otros pasan necesidad, amor al dinero, que es raíz de todos los males, que te hace servir a Mamón en lugar de a Dios, que te hace poner tu confianza en riquezas en lugar de en Dios, que te hace vivir para acumular en lugar de para dar, para servir, para amar, para glorificar a Dios, para usar tus recursos según su voluntad, para ser mayordomo, fiel, en lugar de dueño egoísta, para reconocer que todo lo que tienes es don de Dios, es responsabilidad, es oportunidad de servir, de bendecir, de compartir, de hacer diferencia en la vida de otros, especialmente de los pobres, de los necesitados, de los que sufren. Si estás viviendo en cualquiera de estos pecados mortales, habitualmente, si los cometes repetidamente sin arrepentimiento, sin confesión, sin propósito de enmienda, sin intención de cambiar, sin lucha seria, sin esfuerzo real, entonces estás en el tercer grupo peligroso, entonces estás en pecado mortal, entonces estás en estado de condenación. Entonces si mueres ahora, vas al infierno. Entonces necesitas arrepentirte urgentemente. Entonces necesitas confesarte inmediatamente. Entonces necesitas cambiar radicalmente. Entonces necesitas romper con el pecado completamente. Entonces necesitas buscar ayuda, si es necesario. Entonces necesitas hacer lo que sea necesario para salir de este estado mortal, para recuperar la gracia, para restaurar tu relación con Dios, para volver al camino de la salvación, antes de que sea demasiado tarde, antes de que la muerte llegue, antes de que tu destino eterno sea sellado, antes de que ya no haya oportunidad de arrepentimiento, ya no haya posibilidad de conversión, ya no haya acceso a la misericordia. El cuarto tipo de cristianos que no irán al cielo, según el Padre Pío, son los cristianos que no perdonan, los católicos que guardan rencor, los creyentes que mantienen amargura, que cultivan resentimiento, que alimentan odio, que se niegan a perdonar ofensas, que se niegan a reconciliarse con quienes los han herido, que se niegan a soltar el pasado, que se niegan a liberar a sus ofensores, que se aferran a la venganza, que desean el mal para quienes les hicieron mal, que se regocijan en el sufrimiento de sus enemigos, que mantienen divisiones, que perpetúan conflictos, que rompen relaciones permanentemente, que cortan comunicación definitivamente, que declaran enemistades eternas, que juran nunca perdonar, que prometen nunca olvidar, que se niegan a obedecer el mandamiento, claro, explícito, no negociable de Cristo. Perdona a tus enemigos, ama a los que te odian, bendice a los que te maldicen,
ora por los que te persiguen. El Padre Pío enseñaba que el perdón no es opcional para el cristiano, no es sugerencia que puedes tomar o dejar, no es ideal elevado para santos especiales, no es consejo para situaciones fáciles, es mandamiento absoluto, es requisito no negociable, es condición esencial para tu propia salvación, porque Cristo mismo lo dijo claramente, lo dijo explícitamente, lo dijo sin ambigüedad. Ansí perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras deberían aterrorizar a todo cristiano que se niega a perdonar, a todo católico que guarda rencor, a todo creyente que mantiene amargura, porque están diciendo claramente, están estableciendo directamente, están declarando, sin posibilidad de malinterpretación, si no perdonaos, no serás perdonado. Si no perdonaos, no irás al cielo. Si no perdonas, serás condenado. Porque Dios te tratará como tú tratas a otros. Porque Dios te medirá con la medida que tú usas. Porque Dios te perdonará en la medida que tú perdonas. Porque Dios te mostrará misericordia en la medida que tú muestras misericordia. Enseñaba que no puedes rezar el Padre Nuestro sinceramente. No puedes decir, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, honestamente. No puedes participar en la Eucaristía dignamente. No puedes recibir el perdón de Dios auténticamente. Si no estás dispuesto a perdonar a otros, si guardas rencor en tu corazón, si mantienes amargura en tu alma, si cultivas resentimiento en tu mente, si alimentas odio en tu espíritu, porque estás siendo hipócrita, porque estás pidiendo lo que no estás dispuesto a dar, porque estás reclamando lo que no estás dispuesto a ofrecer, porque estás exigiendo misericordia mientras niegas misericordia, porque estás buscando perdón mientras rechazas perdonar, porque estás queriendo que Dios te trate mejor de lo que tú tratas a otros, porque estás esperando que Dios sea más misericordioso contigo de lo que tú eres con otros, y Dios dice, no te trataré como tú tratas a otros, te mediré con la medida que tú usas, te perdonaré en la medida que tú perdonas. Si no perdonas, no serás perdonado. Si no muestras misericordia, no recibirás misericordia. Si no amas a tus enemigos, no experimentarás mi amor. Si no bendices a los que te maldicen, no recibirás mi bendición. Si no oras por los que te persiguen, no escucharé tus oraciones. El Padre Pío era absolutamente inflexible sobre el perdón. Era severamente firme. Era categóricamente claro. Debes perdonar. No hay excepciones. No hay excusas. No importa cuán grave fue la ofensa. No importa cuán profundo fue el daño. No importa cuánto sufriste. No importa cuán injusto fue. No importa si el ofensor se arrepintió o no. No importa si pidió perdón o no. No importa si cambió o no. No importa si merece tu perdón o no. Debes perdonar porque Cristo te lo manda. Porque tu salvación depende de ello. Porque no puedes ir al cielo sin perdonar. Porque no puedes ser perdonado sin perdonar. Porque no puedes recibir misericordia sin mostrar misericordia. Porque no puedes amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves. Porque no puedes decir que amas a Dios si odias a tu hermano. Porque el que odia a su hermano es asesino, y ningún asesino tiene vida eterna, permaneciendo en el confesionario. El Padre Pío frecuentemente preguntaba específicamente sobre el perdón. Frecuentemente confrontaba a penitentes sobre rencores que guardaban, sobre amarguras que mantenían, sobre resentimientos que cultivaban, sobre enemistades que perpetuaban, y frecuentemente negaba la absolución hasta que perdonaran
hasta que se comprometieran a reconciliarse, hasta que soltaran el rencor, hasta que liberaran la amargura, hasta que renunciaran a la venganza, hasta que bendijeran a sus enemigos, hasta que oraran por sus ofensores, hasta que obedecieran el mandamiento de Cristo, hasta que cumplieran la condición para su propia salvación, hasta que hicieran lo que era absolutamente necesario para que Dios los perdonara, para que pudieran ir al cielo, para que pudieran ser salvos. Decía: no puedo absolverte si no perdonas. No puedo darte el perdón de Dios si no estás dispuesto a perdonar a otros. No puedo declararte reconciliado con Dios si no estás dispuesto a reconciliarte con tu hermano. Vete, perdona primero, reconcíliate primero, suelta el rencor primero, libera la amargura primero, renuncia a la venganza primero, bendice a tu enemigo primero, ora por tu ofensor primero, y luego regresa, y entonces te absolveré, y entonces recibirás el perdón de Dios, y entonces estarás en camino al cielo, y entonces tu salvación será posible. Y el Padre Pío identificaba señales específicas de falta de perdón. Identificaba manifestaciones concretas de rencor. Identificaba síntomas claros de amargura que indican que estás en este cuarto grupo peligroso, que estás violando el mandamiento del perdón, que estás poniendo en peligro tu salvación, que estás cerrando la puerta de la misericordia sobre ti mismo, que estás eligiendo la condenación sobre el cielo, que necesitas arrepentirte urgentemente, que necesitas perdonar inmediatamente, que necesitas soltar el rencor radicalmente, antes de que sea demasiado tarde, antes de que mueras en este estado de falta de perdón, antes de que seas juzgado con el juicio que tú usaste, antes de que seas medido con la medida que tú aplicaste, antes de que seas tratado como tú trataste a otros, antes de que experimentes la justicia sin misericordia, porque no mostraste misericordia. Las señales de falta de perdón incluyen no hablar con alguien durante meses o años, mantener silencio, cortar comunicación, romper relación, declarar enemistad permanente, jurar nunca volver a hablar, prometer nunca reconciliarte, decidir que esa persona está muerta para ti, que no existe para ti, que nunca la perdonarás, que nunca olvidarás lo que te hizo, que nunca superarás la ofensa, que siempre guardarás el rencor, que siempre mantendrás la amargura, que siempre cultivarás el resentimiento. Incluyen hablar mal de la persona que te ofendió, difamar su reputación, contar a otros lo que te hizo, buscar que otros también la rechacen, también la odien, también la condenen, formar alianzas contra ella, crear divisiones, perpetuar conflictos, mantener la herida abierta, no permitir que sane, no permitir que el tiempo cure, no permitir que la gracia restaure, no permitir que el amor transforme, no permitir que el perdón libere. Incluyen desear mal para la persona que te ofendió, esperar que sufra, esperar que fracase, esperar que sea castigada, esperar que experimente lo que tú experimentaste, esperar que Dios la juzgue severamente, esperar que reciba lo que merece, regocijarte cuando le va mal, alegrarte cuando sufre, sentir satisfacción cuando es humillada, sentir venganza cuando es castigada, sentir justicia cuando es herida, en lugar de sentir compasión, en lugar de orar por ella, en lugar de bendecirla, en lugar de desear su bien, en lugar de esperar su conversión, en lugar de buscar su salvación, en lugar de amarla como Cristo te ama, en lugar de perdonarla como Cristo te perdona. Incluyen revivir constantemente la ofensa, recordar repetidamente lo que te hicieron, meditar en el daño, alimentar la herida, mantener vivo el dolor, no permitir que sane,
no permitir que pase, no permitir que sea historia, no permitir que sea perdonado, no permitir que sea olvidado, aferrarte al pasado, vivir en el pasado, definirte por el pasado, identificarte como víctima permanente, como persona herida permanentemente, como alguien que nunca superará, que nunca sanará, que nunca perdonará, que nunca será libre, porque te niegas a soltar, porque te niegas a perdonar, porque te niegas a liberar, porque te niegas a obedecer a Cristo, porque te niegas a cumplir la condición para tu propia salvación. Incluyen a justificar tu falta de perdón, racionalizar tu rencor, excusar tu amargura, defender tu resentimiento, argumentar que la ofensa fue demasiado grave, que el daño fue demasiado profundo, que el sufrimiento fue demasiado intenso, que la injusticia fue demasiado grande, que no puedes perdonar, que no debes perdonar, que sería debilidad perdonar, que sería injusticia perdonar, que sería traición a ti mismo perdonar, que sería deshonrar tu dolor perdonar, sin darse cuenta de que estás desobedeciendo a Cristo, de que estás violando su mandamiento, de que estás poniendo en peligro tu salvación, de que estás cerrando la puerta del cielo sobre ti mismo, de que estás eligiendo la condenación, de que estás rechazando la misericordia de Dios, porque te niegas a mostrar misericordia, de que estás rechazando el perdón de Dios, porque te niegas a perdonar. Si te identificas con estas señales, si reconoces esta falta de perdón en tu corazón, si ves este rencor en tu alma, si sientes esta amargura en tu espíritu, si mantienes esta enemistad en tu vida, entonces estás en el cuarto grupo peligroso. Entonces estás violando el mandamiento del perdón. Entonces estás en peligro mortal de condenación. Entonces no irás al cielo si no cambias. Entonces no serás perdonado si no perdonas. Entonces no recibirás misericordia si no muestras misericordia. Entonces necesitas arrepentirte urgentemente. Entonces necesitas perdonar inmediatamente. Entonces necesitas soltar el rencor completamente. Entonces necesitas liberar la amargura totalmente. Entonces necesitas renunciar a la venganza definitivamente. Entonces necesitas bendecir a tu enemigo sinceramente. Entonces necesitas orar por tu ofensor genuinamente. Entonces necesitas buscar reconciliación si es posible. Entonces necesitas hacer las paces. Entonces necesitas restaurar la relación. Entonces necesitas obedecer a Cristo. Entonces necesitas cumplir la condición para tu propia salvación. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que mueras en este estado de falta de perdón, antes de que seas juzgado sin misericordia, porque no mostraste misericordia, antes de que escuches las palabras terribles, tampoco yo te perdono, apártate de mí. Ahora bien, después de identificar estos 4 tipos de cristianos que no irán al cielo, los tibios, los hipócritas, los que viven en pecado mortal, habitual, y los que no perdonan, debemos abordar la pregunta urgente: ¿qué haces si te identificas con alguno de estos grupos? ¿Qué haces si reconoces estas características en tu vida? ¿Qué haces si ves que estás en peligro mortal de condenación? ¿Qué haces si te das cuenta de que si murieras hoy no irías al cielo? ¿Qué haces si entiendes que necesitas conversión urgente, que necesitas cambio radical, que necesitas arrepentimiento profundo, que necesitas transformación completa? El Padre Pío enseñaba pasos específicos, enseñaba camino claro, enseñaba proceso concreto de conversión,
de arrepentimiento, de transformación que puede salvarte, que puede cambiarte, que puede llevarte del camino de condenación al camino de salvación, del camino ancho, que lleva a la destrucción, al camino estrecho, que lleva a la vida, de la tibieza a la santidad, de la hipocresía a la integridad, del pecado mortal a la gracia santificante, de la falta de perdón al amor, de la mediocridad al compromiso radical, de la doble vida a la coherencia, de la condenación a la salvación, de un infierno al cielo. Y estos pasos no son opcionales, no son sugerencias casuales, no son recomendaciones que puedes tomar o dejar, son necesarios, son esenciales, son el único camino si quieres ser salvo, si quieres ir al cielo, si quieres evitar la condenación eterna, si quieres experimentar la misericordia de Dios, si quieres recibir su perdón, si quieres vivir en su gracia, si quieres morir en su amistad, si quieres pasar la eternidad con Él, en lugar de eternamente separado de Él, en el tormento del infierno. El primer paso que el Padre Pío enseñaba, para aquellos que se identifican con alguno de estos 4 tipos peligrosos de cristianos, es reconocimiento honesto de tu estado espiritual, real, es admisión sincera de tu pecado, es confesión genuina de tu condición, es aceptación humilde de la verdad sobre ti mismo, sin negación, sin racionalización, sin excusas, sin minimización, sin justificación, sin culpar a otros, sin culpar a las circunstancias, sin culpar a tu pasado, sin culpar a tus heridas, sin culpar a nada ni a nadie excepto a ti mismo, a tus propias elecciones, a tu propia voluntad, a tu propia responsabilidad, a tu propio pecado. Debes decir la verdad, debes admitir la realidad, debes reconocer honestamente en soy cristiano, tibio, soy católico, mediocre en vivo, en compromiso. Tengo un pie en la iglesia y otro en el mundo. Practico mi fe superficialmente, no estoy comprometido radicalmente. No amo a Dios con todo mi corazón, no busco la santidad seriamente. Estoy en peligro de condenación, o debes decir, soy cristiano, hipócrita, vivo doble vida. Soy una persona en la iglesia y otra persona fuera de ella. Mi imagen pública no corresponde a mi realidad privada. Uso la religión como máscara. Practico externamente, pero no vivo internamente. Profeso, pero no practico. Predico, pero no obedezco. Estoy engañando a otros y engañándome a mí mismo. Estoy en peligro de condenación, o debes decir, estoy viviendo en pecado mortal. Cometo pecados graves, habitualmente. No me arrepiento genuinamente. No me confieso regularmente. No cambio realmente. He normalizado el pecado. He racionalizado la desobediencia. He hecho paz con la inmoralidad. Si muriera hoy, iría al infierno. Estoy en peligro mortal de condenación eterna, o debes decir, no perdono. Wahdugenkor. Mantengu, aumajurau. Cultivo resentimiento. Me niego a reconciliarme. Deseo mal para quien me ofendió. No obedezco el mandamiento de Cristo. No cumplo la condición para mi propia salvación. Estoy cerrando la puerta de la misericordia sobre mí mismo. Estoy en peligro de condenación. Este reconocimiento honesto es el primer paso, absolutamente esencial. Es el fundamento de toda conversión genuina. Es el comienzo de todo arrepentimiento real. Es la base de toda transformación verdadera. Porque no puedes cambiar lo que no reconoces. No puedes arrepentirte de lo que no admites. No puedes ser sanado de lo que niegas. No puedes ser liberado de lo que justificas. No puedes ser salvado de lo que racionalizas. Debes ver la verdad. Debes admitir la realidad. Debes reconocer tu pecado. Debes aceptar tu responsabilidad. Debes confesar tu culpa.
Debes humillarte ante Dios. Debes postrarte ante Él. Debes decir como el publicano en el templo: en Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. El segundo paso que el Padre Pío enseñaba es arrepentimiento profundo. Es dolor genuino por tu pecado. Es contrición sincera. Es pesar real, no solo por las consecuencias, sino por la ofensa a Dios. No solo porque estás en peligro de condenación, sino porque has ofendido a Dios que te ama, porque has rechazado a Cristo que murió por ti, porque has despreciado al Espíritu Santo que te llama, porque has traicionado tu bautismo, porque has sido infiel a tu vocación, porque has desperdiciado las gracias, porque has abusado de la misericordia, porque has vivido como si Dios no importara, como si sus mandamientos fueran opcionales, como si tu salvación fuera garantizada, como si pudieras vivir como quisieras sin consecuencias, sin peligro, sin riesgo de perdición eterna. Este arrepentimiento debe ser expresado en oración, debe ser llevado ante Dios, debe ser confesado sinceramente, debe ser llorado genuinamente, si es posible, debe salir del corazón, debe ser profundo, debe ser transformador, debe cambiar algo en ti, debe moverte, debe quebrantarte, debe humillarte, debe hacerte ver la gravedad de tu pecado, la seriedad de tu condición, el peligro en que te encuentras, la misericordia que necesitas, la gracia que debes recibir, la conversión que debe ocurrir, la transformación que debe suceder, si quieres ser salvo, si quieres ir al cielo, si quieres evitar el infierno, debes orar al Señor Jesucristo. Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Me arrepiento profundamente de todos mis pecados. Me duele haberte ofendido, me duele haber vivido en tibieza, en hipocresía, en pecado mortal, en falta de perdón. Me duele haber desperdiciado tu gracia, haber abusado de tu misericordia, haber vivido como si tú no importaras. Perdóname, Señor, ten misericordia de mí, sálvame, no permitas que me condene, no permitas que vaya al infierno. Dame gracia para cambiar, para convertirme, para transformarme, para vivir como tu discípulo, para amarte con todo mi corazón, para obedecerte completamente, para buscar la santidad seriamente, para vivir con integridad, para salir del pecado mortal, para perdonar como tú me perdonas, para hacer lo que me llamaste a hacer, para hacer lo que me llamaste a hacer, para alcanzar la salvación que tú ganaste para mí en la cruz, para entrar en el cielo que tú preparaste para mí, para vivir eternamente contigo, en lugar de eternamente separado de ti. En el tercer paso que el Padre Pío enseñaba es confesión sacramental completa, específica, detallada, sincera con sacerdoci, recibiendo el sacramento de la reconciliación, experimentando el perdón de Dios, recibiendo la absolución, siendo restaurado a la gracia, siendo limpiado del pecado, siendo renovado espiritualmente, siendo fortalecido para cambiar, para vivir diferente, para no volver al pecado, para perseverar en la conversión, para crecer en santidad, para caminar en el camino estrecho, para seguir a Cristo radicalmente, para vivir como hijo de Dios auténticamente.